La ropa usada por los superhéroes tiene varias características que la hacen únicas, ajustadas al cuerpo, con colores llamativos y en muchos casos incluyen algún tipo de máscara y capa. ¿Son esos trajes adecuados para cumplir funciones superheroicas? ¿Qué nos pueden decir la física y otras ciencias sobre las ropas ajustadas, los colores llamativos y la utilidad de una capa? ¿Puede lograrse de algún modo que esas ropas sean a la vez cómodas y resistentes a los ataques de armas? De esas y otras cosas hablaremos en el programa de hoy. Adelante. La mayoría de los superhéroes tiene una identidad secreta. Por lo tanto, nadie sabe quiénes son en la vida real. Eso les genera un problema. Tienen que coserse ellos mismos sus propios trajes. Y créanme, eso no es nada fácil. A pesar de eso, el Hombre Araña se hizo un traje él mismo que le quedó espectacular. Pero ahora necesito una cosa más. Un traje. Si voy a trabajar en el mundo del espectáculo, más vale que vaya a tono. Y tendré que buscar un nombre. Spider-Man. Si algún día nos picara una araña radioactiva o decidiéramos transformarnos en justicieros nocturnos, ¿la ciencia podrá ayudarnos a diseñar nuestros trajes? Claro que sí. Con ayuda no vale. Pero primero lo primero, ¿qué tipo de tela debemos elegir? La mayoría de los trajes de superhéroes están hechos de materiales elásticos, como el elastano o spandex, más conocido por su nombre comercial, licra. Esto no es exclusivo de los superhéroes. Nosotros, las personas corrientes, también usamos este tipo de material en algunas prendas, por ejemplo la ropa interior, los calcetines y también algunos implementos deportivos. El spandex brinda gran libertad de movimiento a quien lo usa gracias a sus propiedades elásticas que le permiten estirarse mucho, hasta unas 5 veces sin romperse y luego recobrar prácticamente la misma forma original. El comportamiento del spandex es muy similar al comportamiento del típico resorte ideal de las clases de física, que se puede estirar mucho y luego recobra su longitud original. Como veremos, la física tiene muchas cosas que decir del comportamiento de este tipo de materiales. El uso de este tipo de prendas por parte de los superhéroes es tan notorio que Christopher Knowles tituló Nuestros dioses usan spandex a un trabajo en el cual relaciona a los héroes de historietas con las mitologías de la antigüedad. Además, el uso de estas prendas puede ser tema de bromas entre ellos mismos. ¿Cómo pueden usar esto? ¿Qué prefieres? ¿Un mayón amarillo? Ahora, surge un problema. El spandex fue desarrollado en el año 1959. Sin embargo, muchos de los superhéroes que lo usan surgieron antes. Por ejemplo, Superman en el año 1938 o Batman en el año 1939. ¿Cómo es esto posible? Muy sencillo. Las historietas sirven de inspiración para quienes generan nuevas tecnologías, incluso tecnologías textiles. ¡Ey! Págueme los derechos por haberles dado la idea del spandex. Un momento, Superman. ¿Qué tal si les dijera que un material con propiedades similares al spandex fue usado por los indígenas del Amazonas hace 2500 años? Sorprendente, ¿verdad? Ufa, ahora no me van a pagar nada. Así es. En este libro, titulado Objetos frágiles, el Premio Nobel de Física del año 1991, Pierre-Gilles Deschênes, nos habla, entre otras cosas, de los polímeros. Resulta que el spandex está hecho precisamente de polímeros producidos artificialmente. Y Gilles Deschênes comienza su libro contando cómo los indígenas del Amazonas se hacían unas curiosas botas a medida. El proceso comenzaba tomando savia del árbol de caucho mediante cortes profundos en su tronco. Con esa savia completamente líquida se cubrían los pies. Si bien al principio la savia era líquida, luego de unos 20 minutos se coagulaba y la persona tenía unas nuevas botas de goma a medida. Tuvieron que pasar unos 2500 años para que la ciencia pudiera explicar lo que acontecía. El líquido inicial contiene unas moléculas muy largas llamadas polímeros,
que para que se hagan una idea son muy parecidas a fideos, largos, blandos y flexibles. Si pudiéramos agrandar unas 100.000 veces la savia del caucho, se vería muy parecida a esto. Una vez que la savia fue quitada del árbol y el habitante del Amazonas se la colocó en sus pies, empieza a actuar otro factor, el oxígeno en la atmósfera. El oxígeno produce el efecto de unir estas cadenas unas con otras en determinados puntos. Algo similar puede ocurrir con unos fideos mal preparados que queden pegados entre sí en varios puntos formando una masa compacta, un estado muy diferente al ideal en el cual cada fideo puede moverse libremente. Una vez que se pegan los polímeros entre sí, se podría decir que pasamos de un estado líquido a un estado sólido, pero el líquido sigue estando. Si pudiéramos movernos por la olla como un pez pequeñito, no notaríamos muchos cambios. Este es un tipo de material especial, que es líquido a nivel microscópico y sólido a nivel macroscópico. Es lo que llamamos goma. El problema con las botas de caucho fabricadas de este modo es que luego de un día se desintegran completamente. Esto se debe a que el mismo oxígeno que inicialmente unió los polímeros formando un material sólido sigue actuando, cortando las moléculas en trozos pequeños que nuevamente se moverán libremente, transformando de vuelta el material en líquido. Con el oxígeno pasa como con la pasta, es necesario encontrarle su punto justo. Recién en el año 1839 se encontró accidentalmente una solución a este problema. El químico estadounidense Charles Goodyear hirvió la savia del árbol de caucho con azufre. De este modo obtuvo un caucho que no se deterioraba y al que llamamos goma natural. Más de un siglo y medio después, ese invento sigue siendo utilizado en las cubiertas de vehículos de calle, como también en transportes más exigentes, como los bólidos de Fórmula 1, el batimóvil o incluso la moto del jinete fantasma. Las cubiertas de los vehículos están compuestas de varias capas de distintos materiales. En el caso del batimóvil, su composición exacta seguramente es un secreto industrial. Pero aún en ese caso, seguramente varias de las capas son de la goma descubierta por Goodyear. Goodyear encontró la solución por accidente, porque en aquella época no se sabía lo suficiente sobre la física de estos materiales. Pero hoy en día sabemos por qué el azufre es la solución. Resulta que el azufre tiene un comportamiento químico similar al del oxígeno. Incluso está en el mismo grupo de la tabla periódica, pero es un poco menos activo. Por tanto, puede unir las cadenas, pero no puede luego cortarlas. De allí el secreto de la goma natural. Estas estructuras de polímeros flexibles entrelazados formando una red como la de un arco de fútbol o como los fideos pegados, también explican las propiedades elásticas del spandex, un material desarrollado en la búsqueda de un sustituto sintético a la goma natural. Al estirarlo, estoy aprovechando el cambio de longitud que permiten estas largas moléculas flexibles sin llegar a romperse. En este hecho físico se basan los trajes de algunos héroes elásticos. Tu traje puede estirarse tanto como tú sin lastimarte y aún así mantiene su forma. Prácticamente indestructible. Fresco, como guayabera de político. Estos descubrimientos permitieron el desarrollo de variados materiales con diversos grados de elasticidad y resistencia de acuerdo al uso para el que estuvieran destinados. Dentro de estos materiales se encontró uno muy recomendable para los superhéroes, el Kevlar. En este caso, también se trata de un polímero, pero la principal propiedad del Kevlar es que es muy resistente a la tensión. Al formar con estas fibras una red, tenemos una protección liviana y bastante buena contra algunos tipos de proyectiles. Este tipo de chalecos son usados por personal policial en distintas partes del mundo, y si bien no es una protección total contra cualquier proyectil, ha salvado muchas vidas. Su ventaja es que al ser más liviano y cómodo que otros métodos, permite un mejor desempeño en varias actividades, como por ejemplo una persecución. Además, por su comodidad, es más fácil convencer a los policías de que los usen frecuentemente. La idea del funcionamiento del Kevlar es muy parecida a lo que ocurre con una red en un arco de fútbol. La estructura de enlazado de todos los hilos que la componen hace que cuando el proyectil golpea en un punto, inmediatamente esa energía se distribuye a lo largo de toda la red. En el caso del chaleco de Kevlar ocurre algo parecido, y de ese modo la energía del disparo se distribuye en un área más grande, minimizando el daño en el punto de impacto.
Este es el principio básico de cualquier protección contra impactos. Hemos visto cómo la física de los polímeros nos permite seguir la historia de los trajes ajustados, que se inicia con el caucho y termina con el spandex. Por otra parte, también nos permite entender la propiedad de materiales de protección, como por ejemplo el Kevlar. Pero, ¿qué nos puede decir la ciencia respecto a los colores de los trajes de los superhéroes? ¿Es posible que el color del traje pueda dar una ventaja en una lucha cuerpo a cuerpo? ¿Cuál sería el color ideal para el traje de un superhéroe? La respuesta luego del corte.